¿Logran visualizar ahí? Sí, licenciada. Sí. Muy bien. Bueno, igualmente estas presentaciones al terminar la clase, yo se las voy a estar enviando a Diego y Diego ya se las transmite a ustedes, ¿verdad? Conforme el trabajo pudieron realizar con las normas Chicago, ¿tuvo algún inconveniente con ello? Depende, si la información que encontré es correcta, no. Ahora si internet me mandó algo diferente, de plano sí. Los compañeros el día de ayer o antier, si no estoy mal, les compartieron, de la junta directiva les compartieron un artículo, si no estoy mal, donde estaban muy bien señaladas las referencias y por eso mismo pues les indiqué que se las proporcionaran a ustedes. Pero igualmente pues no se preocupen, yo voy a tener consideración con eso, pues al final de cuentas es la primera vez que ustedes están utilizando estas normas. Por lo tanto, pues yo voy a estar visualizando cada una de ellas y por lo mismo yo les voy a estar realizando el comentario si en caso lo tenga en sus trabajos. Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces. El día de hoy, como yo les había indicado de la última presentación que vimos, teníamos que desarrollar algunas cuestiones todavía. Entonces vamos a seguir con los derechos humanos. Entonces, bien podemos indicar que esta descripción de los derechos humanos, pues son los derechos subjetivos inherentes a la persona humana, en el entendido que ella posee personalidad, que nacen junto con la persona humana y que la acompañan en toda la trayectoria de la existencia del hombre. Por eso son llamados derechos del hombre en género circular y no derechos de los hombres o derechos de ciertos grupos humanos. Derechos que son inherentes y que lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, pues han de ser por esta consagrados y garantizados, según sea el enfoque del mismo, ¿verdad? El jus naturalista, que bien es moral, u otro que pues que cada autor haga de los derechos humanos, así será el contenido pues de la descripción que de los mismos aporten. Pues en general podemos decir que en el meollo de todas las definiciones tiende a presentar a los derechos humanos como algo que ha sido concebido gratuitamente al hombre por el solo hecho de ser humano, ¿verdad? Entonces bien podemos indicar de que, como ustedes bien saben, todos pues tenemos estos derechos que se cumplan, son otros 20 pesos en algunas partes, ¿verdad? Vulgarmente hablándolo, ya que sabemos que muchas veces nuestros derechos han sido violados o bien, pues en este caso, cuando estamos hablando de los delincuentes, ¿verdad? Que dicen, bueno, es que respetémosles sus derechos humanos, pero bien, cuando ellos hicieron en este mismo, que respetaron ellos, ¿verdad? Permítame que voy a estar interrumpiendo la clase porque estoy admitiendo todavía a algunos compañeros de ustedes. Entonces, pues continuando, en cierta parte, pues estas características de conformidad con lo resuelto en la Conferencia Mundial para los Derechos Humanos, celebrada en Viena en el mes de junio de 1993, pues los derechos humanos gozan de las características siguientes: universalidad, interdependencia, indivisibilidad e interrelación. Por consiguiente, pues por todos los estados deben tratar los derechos humanos de manera global, justa y equitativa, que era lo que mencionábamos anteriormente, en pie de igualdad y con la misma urgencia. Todos los estados, pues sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, tienen el deber de promover todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales. En este tipo, pues también encontramos las denominaciones que según las épocas con que se han conocido los derechos humanos, se les ha denominado, primero, pues derechos naturales, que para indicar que los mismos correspondían al hombre por el solo hecho de ser hombre. Al derecho innato, que para indicar una posesión inmanente, pues consustancial al hombre mismo,
El hombre nace de dichos derechos y no le puede ser sustraído por el Estado sin incurrir en violación de dicho orden natural. Seguimos también con los que es un derecho fundamental, pues para indicar que no son secundarios ni privados y por consiguiente pues forman parte necesaria de un orden jurídico positivo. También podemos indicar que es un derecho individual, como una reminencia de la postura que asumió la Revolución Francesa en relación con el respeto de las libertades individuales, que esta posición hoy en día ha sido pues, ya superada. La clasificación de los derechos humanos, pues el derecho humano son, como hablábamos anteriormente, son individuales, pero para mejor entenderlos académicamente y de conformidad con el orden de su aceptación histórica, se les clasifica como derechos humanos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Y bien, pues los derechos humanos de primera generación, pues se les conoce como derechos individuales y tiene tres características. Primero, pues que impone al Estado la obligación de respetarlos. Segundo, pues los titulares son, en el caso de los derechos civiles, los ciudadanos en general, y en el caso de los derechos políticos, el ciudadano en ejercicio. Son reclamados en todo momento y lugar, están sujetos a la variación de factores sociales o políticos. Muy bien, entonces en estos derechos son, entre otros, la vida, la libertad, la propiedad, la seguridad, la igualdad ante la ley, la prohibición de la tortura y los tratos crueles o degradantes, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, las garantías procesales, el derecho a su imagen, o sea, quiere decir la intimidad y honra, el derecho a la libre circulación y a la residencia, derecho a la nacionalidad, pues, ya sea adquirirla o cambiarla, el derecho al matrimonio y a fundar una familia, derecho a la libertad de pensamiento, así como libertad de conciencia y de religión. Como bien podemos observar, en este caso de primera generación, estamos hablando de las, en nuestro país, que serían las garantías constitucionales, ¿verdad? Continuando pues con los derechos de segunda generación, que se les conoce como derechos colectivos y se caracterizan por ser derechos económicos, sociales y culturales. En estos se incluye pues el derecho al trabajo, el derecho a la libre elección de trabajo, el derecho a las condiciones equitativas de trabajo, el derecho a protección contra el desempleo, derecho a igualdad en el salario, el derecho a un salario suficiente y digno, derecho a la sindicalización, el derecho al descanso, el derecho pues al disfrute del tiempo libre, el derecho a la limitación razonable de trabajo, el derecho a las vacaciones pagadas. Pues obviamente en estos derechos imponen al Estado pues la obligación de adoptar los medios adecuados para garantizarlos a su población y para que ésta los alcance, ¿verdad? A partir pues de 1917, la mayoría de los estados lo incorporan en sus propias constituciones. En esto, si ustedes se dan cuenta, bien podemos interpretarlo e irnos sin ir tan lejos a los convenios que habíamos hablado de la OIT, ¿verdad? Que esto pues va dentro de lo que es todo el derecho laboral, si se dan cuenta. Entonces, aquí es donde se aplican directamente estos convenios. Continuando con lo que es la tercera generación de los derechos humanos, pues se le conoce también como derechos humanos transterritoriales. ¿Por qué? Porque trasciende las fronteras de los estados y devienen en cierta forma pues los derechos humanos internacionales en el sentido de que corresponde a la humanidad en tanto que sociedad universal. Pues podemos mencionar que el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente sano y adecuado, el derecho a la libre determinación de los pueblos, el derecho a la comunicación internacional, el derecho a la paz y seguridad y derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. ¿Sí me están escuchando?
Sí, licenciada, gracias. Sí, licenciada. Sí, licenciada, acá estamos. Gracias. Muy bien. Continuando con el bosquejo del desarrollo histórico de los derechos humanos. Distinguimos claramente tres etapas en el desarrollo de los derechos humanos. En esta, pues, la primera etapa embrionaria en la cual los derechos humanos no estaban precisamente escritos en texto con fuerza de ley. La Biblia, pues, contiene conceptos en esta dirección. Nos podemos remontar hasta tiempos muy remotos en donde los derechos humanos, pues, resaltan más por su proyección negativa que por su proyección positiva. Por segunda etapa, pues, con los derechos humanos comienzan a plasmarse en textos escritos con fuerza de ley. Se inicia según consenso de las juristas especialistas en esta materia en el año 1215 con la adopción de la Carta Magna en Inglaterra. Esencialmente, pues establece garantías procesales que le siguen en 1628 la Petition of Rights, en 1679 la ley de el habeas corpus y en 1689 se promulga el Bill of Rights. Siguiendo con los instrumentos internacionales universales sobre derechos humanos, que muy bien, pues aquí, como ustedes ya tienen parte de conocimiento, que es la Carta de Naciones. En la conferencia de San Francisco, pues se discutió si la Carta de Naciones Unidas debía contener un listado de derechos humanos y se concluyó que no. Sin embargo, se dejó claro que a partir del momento de la fundación de la ONU, pues los derechos humanos pasaban a ser preocupación universal. Por consiguiente, pues la Carta se refiere a los derechos humanos en las siguientes disposiciones en el preámbulo, en los artículos 1, 3, 13, 55, 56, 62, 68 y 72. Que es importante mencionar, pues la Comisión de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protecciones a las Minorías y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Sobre derechos humanos. El propósito de los pactos internacionales, pues sobre los derechos humanos, es el crear instrumentos jurídicos de carácter jurídicamente obligatorio para los estados. Estos fueron adoptados en diciembre de 1666 en la ciudad de Teherán y entraron en vigencia 10 años más tarde, que sería 1977, en el cual pues fue primero el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que pues recoge todos los derechos civiles y políticos contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, con algunas excepciones, el asilo, la nacionalidad y propiedad, por ejemplo. Y además, pues contiene otros derechos que no están en la Declaración Universal. Pues crean el Comité de Derechos Humanos con competencia para conocer y examinar los informes y denuncias de los estados, que pues en estos es requisito indispensable de los estados en las denuncias que hayan rectificado y expresamente aceptado la competencia del comité. Adicionalmente, pues se adoptó un protocolo que abre la puerta a la denuncia individual y o colectiva a través de un procedimiento simple, ¿verdad? O sea, para poder ellos denunciar que se han violentado algún derecho humano, no es necesariamente que también lo haga un abogado, o sea, puede ser cualquier persona. Continuando, pues el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al igual que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, pues recoge la mayoría de los derechos contenidos en la Declaración Universal y añade otros nuevos. Se establece que es el compromiso de los estados en adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento y a informar al Consejo Económico Social de la ONU periódicamente sobre el cumplimiento de dicho compromiso. Y por último, pues otros instrumentos universales, además de los instrumentos que ya hemos mencionado anteriormente, pues se pueden catalogar de principales sin que ello signifique que los otros no lo sean
pero también se han adoptado instrumentos internacionales sobre derechos humanos específicos dirigidos a proteger los derechos de la mujer, del niño y de los pueblos indígenas. Muy bien. En consecuencia, también tenemos los instrumentos regionales, que son de los derechos humanos, siempre. En los ámbitos regionales, pues los instrumentos jurídicos sobre derechos humanos más importantes han sido en Europa y América. Hasta el momento vamos entendiendo. ¿Tienen alguna pregunta, una duda, comentario? Yo creo que sí estoy entendiendo. Es cómo se van dividiendo y cómo es que se tienen que ir aplicando los derechos humanos. No porque no todos los tengamos, pero sí hay diferencias entre hombres y mujeres, entre niños y adultos, y también en las regiones donde uno esté. Eso entendí. Así es. Sí, estamos bien, Adela. ¿Alguien más que me quiera dar algún comentario al respecto? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces doy por bien que ustedes entendieron todo. En los ámbitos regionales, pues los instrumentos jurídicos sobre derechos humanos, que son más importantes, que han sido en Europa y América, iniciando pues en Europa, que en el ámbito europeo se adopta la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos en diciembre de 1959, habiendo entrado en vigencia en 1953. Este convenio pues crea los mecanismos de protección de los derechos humanos a través de la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como el Comité de Ministros del Consejo de Europa. En América, pues en América se adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en noviembre de 1969, habiendo entrado en vigor en 1978. Este convenio, pues además de los derechos humanos protegidos, crea los mecanismos de protección de los derechos humanos a través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ambos organismos con sede en San José de Costa Rica. Consiguiente, el alto comisionado, pues el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues se creó en la Declaración y Programa de Acción de Viena y la Resolución 48-141 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, pues el 20 de diciembre de 1993 y desde el 15 de septiembre de 1997, Centro de Derechos Humanos de la ONU han pasado a ser una sola dependencia, llamada Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pues está presidida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Cuáles son sus funciones? Pues en la resolución 48-14-12 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se especifican las responsabilidades del alto comisionado, entre otras, siendo pues que promueve el disfrute universal de los derechos humanos, desempeña un papel de dirección, promueve la cooperación internacional, estimula y coordina las actividades, promueve la rectificación y aplicación de normas internacionales, también contribuye a la preparación de normas, presta apoyo a todo este tipo de derechos, reacciona ante las violaciones graves. Como oficina, pues protege y promueve la totalidad de los derechos humanos para todos, en general. La sede y organización, como bien pues ya les había comentado, pues una de ellas es San José de Costa Rica, tiene su sede en Ginebra, Suiza, en Palace Wilson y subsede en Nueva York, Estados Unidos. Reporta al secretario general de la ONU, cuenta con un auxiliar de oficina, su sección administrativa, una subdivisión de investigación del derecho al desarrollo, una subdivisión de actividades y programas. Por consiguiente, también tenemos la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Perdón, ahí me comí una ahí. Este tuvo pues origen en el artículo 68 de la Carta de la ONU, que ordena al Consejo Económico y Social pues la formación de las comisiones de orden económico y social y para la promoción de los derechos humanos.
Esta pues fue creada en 1946 e inicialmente pues se integró solamente por 18 estados. Y posteriormente pues 53 estados que formaron parte de esta comisión y los representantes de los mismos, que tuvieron no solamente carácter permanente, sino estatuto diplomático. Tuvo su sede en Ginebra, Suiza, y se reunían en Asamblea General durante 6 semanas, una vez por año, en los meses de marzo, abril, para revisar el estado de respeto a los derechos humanos en todos los estados del mundo. La agenda anual durante estos días llevaba entre 18 y 30 puntos generales que abordaban temas sobre discriminación, libre determinación, racismo, desarrollo, desapariciones, tortura, determinación de tendencias arbitrarias, ejecuciones sumarias, libertad de expresión, independencia del poder judicial, impunidad, intolerancia religiosa, la mujer, el niño, migrantes, desplazados, protección de minorías. Se asiliaba a expertos, grupos de trabajo, representantes y relatores que visitaban entre 3 y 5 países pues anualmente y luego pues presentaban su informe en la Asamblea General Anual, haciendo sus recomendaciones que podía o no se hace suya la comisión, pues estos relatores nombrados para examinar la situación general de los derechos humanos en un país, que en este caso serían los relatores para cada país, ¿verdad? O la situación de un tema específico, que eran relatores directamente temáticos. Esta comisión pues desapareció en el 2006. Y con esto pues nace el Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Nació al desaparecer la comisión y es una entidad intergubernamental integrada por 47 miembros responsables de fortalecer la promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo. Fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 60-251 del 15 de marzo del 2006, como el objeto principal de vigilar las violaciones de derechos humanos y de hacer recomendaciones. Asimismo, pues en el 18 de junio de 2007 se adoptó los instrumentos que en la institucionalizaron, pues este debe hacer un examen periódico de la situación de respeto de derechos humanos, pues en todos los Estados miembros. Continuando, que cuenta con un comité asesor integrado por 18 expertos, 5 de África, 5 de Asia, 2 de Europa del Este, 3 de América Latina y 3 de Europa Occidental. Asimismo, pues tiene un procedimiento de quejas pues, presentadas tanto para individuos como por organizaciones. Además, adoptó los procedimientos especiales instituidos por la comisión que lo procedió, pues este tiene su sede, como habíamos mencionado anteriormente, en Ginebra y Suiza. Las obligaciones internacionales del individuo y foro jurisdiccional. El derecho internacional privado, pues aquí ya mencionamos cierta parte del derecho internacional privado, pues regula las relaciones de los individuos que pertenecen a diferente nacionalidad, cuando en sus relaciones jurídicas presentan situaciones que pueden estar sometidas a más de una legislación o jurisdicción. Y el derecho internacional público, pues que este regula las relaciones de los sujetos del derecho internacional público, que serían los estados, los organismos internacionales gubernamentales, algunos sujetos particulares y el individuo, en el uso y goce de aquellos derechos catalogados como derechos humanos. Entre otros sujetos, quisiera hacerles aquí algo de mención muy corta, porque posteriormente les voy a hacer más amplia esta información sobre la Orden de Malta. Su verdadero nombre es Soberana Orden Militar y de Malta, pues esta tuvo origen en un hospital establecido en Jerusalén. Se trasladó a San Juan de Acre, más tarde a Chipre, luego a Rodas y por último en 1523, cuando Carlos V concedió la isla de Malta en feudo a los caballeros hospitalarios de San Juan,
pues estableció en Malta, de la cual su nombre actual. Ahí pues permanecieron hasta en el año 1798, cuando Napoleón, navegando hacia Egipto, se apoderó de dicha isla. En la actualidad pues tiene su sede en Roma, en donde el Papa León XIII concedió a la Orden de la Iglesia de San Basilio, teniendo derecho pues al reconocido de legislación activo y pasivo. Hasta 1983, pues el embajador de Guatemala ante la Soberana Orden Militar de Malta fue el decano del cuerpo diplomático, pues acreditado ante dicha orden, además de tener representantes diplomáticos ante organismos internacionales. Por ello también están las sociedades multinacionales y transnacionales, que las sociedades pues, en general sean sujetos de derecho internacional es todavía muy discutido, pues en el siglo actual se advierte una creciente tendencia a reconocer que los individuos y sociedades gozan en alguna medida de personalidad internacional, pero la cuestión se encuentra muy sometida a discusión todavía. La doctrina italiana pues suele sostener con gran sutileza, aunque sin motivos políticos especiales, que los individuos y sociedades pues no son sujetos del derecho internacional. Los individuos y sociedades pues, pueden gozar de determinados derechos en virtud de acuerdos especiales, por ejemplo, pero nunca se ha llegado a sugerir que puedan imitar a los estados con la adquisición de territorio, designación de embajadores o declaración de guerra, pues estas existen muchas reglas de derecho internacional en beneficio de los individuos y de la sociedad. Pero esto pues no quiere decir necesariamente que dichas reglas pues creen derechos para tales individuos y sociedades. Creo que aquí llegaríamos a esta presentación que es directamente que hablamos de los derechos humanos. ¿Alguna pregunta al respecto? No, Oye. Pues yo creo que no, siempre y cuando nos pase la diapositiva, porque así como tiempo de copiar no da como mucho. No, yo se las voy a pasar al momento de finalizar la clase como les había indicado, ¿bien? Gracias, licenciada. Bueno, les voy a dejar ahorita de compartir porque les voy a ahorita compartir otra. Nos va a pasar el chivo del examen, a ver, sí, apuntémoslo. Las preguntas, las respuestas y el orden en que viene. Va, me parece. 1, 2, 3, ya. Listo. Sí, Melissa, respondiendo a tu pregunta, todas las diapositivas que envié hasta el día de hoy, que veamos, van a ingresar en el parcial. Muy bien. Continuando, pues seguimos con lo que son los sujetos del derecho internacional público. Pues como estos también les había indicado, pues anteriormente son todos aquellos entes con capacidad jurídica internacional para contraer obligaciones y exigir derechos y poderlos reclamar por medio de jus standi ante los tribunales internacionales. ¿Alguien me puede decir qué es jus standi? ¿Tienen conocimiento y demás? ¿No? ¿Nadie? no, líder. Jus es como juez, ¿no? No, ando perdida. No, sí, este significado es que es derecho a estar o derecho a comparecer. Jus standi ese es el significado, derecho a estar o el derecho a comparecer. Muy bien, seguimos con las características del derecho internacional público. El derecho internacional público pues se sustenta en el acuerdo de que las relaciones entre las naciones pues deben para un beneficio mutuo y que siempre son preferibles a la guerra. Por consiguiente, pues dichas las relaciones de cooperación, rivalidad o intercambio, pues deben por ende regirse por tratados voluntarios a lo que todos los países que los suscriban deberán someterse considerando dicho ordenamiento que es independiente de quienes ejerzan sus gobiernos. En las instancias del derecho internacional público,
Pues así son órganos descentralizados y mínimamente coercitivos, dinámicos y de dotación, perdón, y dotados de cierta relatividad, respecto de los deberes jurídicos internacionales. Esto, pues, que es que podrán ser siempre negociados y sujetos de la política. La clasificación de los sujetos también pueden ser típicos y atípicos. Los típicos pues estarían siendo los estados nacionales que son debidamente reconocidos por sus pares y por la comunidad internacional como tales. También serían las organizaciones internacionales de mediación y acuerdo internacional, pues como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de Trabajo. Los atípicos pues serían la comunidad beligerante y los movimientos de liberación nacional, en ciertos casos en que son reconocidos como actores políticos y no criminales. Y también pues podríamos conocer como a los atípicos las personas físicas como sujeto pasivo del derecho internacional, pues recibe de estas obligaciones y derechos. Los sujetos atípicos. Pues los sujetos atípicos es aquel que se acepta del modelo del Estado, pero es titular de derechos y obligaciones internacionales. Por ejemplo, la Santa Sede, la Orden Soberana y Militar de Malta, los insurrectos, los movimientos de liberación nacional, los gobiernos en el exilio y las organizaciones internacionales. Muy bien. Como hablábamos, la Santa Sede, ¿verdad? Que bien también conocido como el Vaticano. Se afirma por la doctrina canonista que la Santa Sede es sujeto de derecho internacional, no solo por sus poderes temporales y como soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, sino que ante todo e independientemente de tal calificación, en virtud de su primado espiritual universal, como institución suprema de la Iglesia Católica. Como sujeto pues, internacional, se remonta en el año 308 a través del Tratado de Letrán en febrero de 1929. Italia pues reconoce la soberanía de la Santa Sede, pues creándose así un nuevo Estado pacífico que se constituye en la Ciudad del Vaticano. Aquí no estamos hablando de religión, ¿verdad? Aquí estamos hablando directamente que el Vaticano al final es un Estado en el cual pues sabemos que tiene años atrás con sus propias leyes, derechos y obligaciones. En esta clase de tratado pues trae como consecuencia regular la relación entre Iglesia y Estado, crear una independencia de la Iglesia Católica y por último pues como una autoridad que la representa al sumo pontífice. El Papa es la cabeza suprema, perdón. El Papa es la cabeza suprema de la Iglesia, tiene la primacía de jurisdicción, así como el honor sobre toda la Iglesia. Los títulos del Papa son sucesor del apóstol Pedro, sumo pontífice de la Iglesia Universal, patriarca de Occidente, primado de Italia, arzobispo y metropolitano de la provincia de Roma, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa pues imparte sus enseñanzas como garantía de la fe común mediante encíclicas, cartas apostólicas, mensajes, discursos, entre otros, y en algunas ocasiones bajo forma de decisiones doctrinales infalibles. Tienen en la Iglesia Católica la plenitud de poder legislativo, judicial y administrativo. Así bien, pues la Santa Sede, después de los acuerdos de Letrán, con posterioridad a los acuerdos de Letrán, la Santa Sede puede, sin lugar a dudas, permítanme un momento ustedes, me voy a ir a traer un vaso de agua.
Muy bien, continuamos. Y sin lugar a dudas, pues el actuar en plano internacional en virtud de un doble título como órgano supremo de la Iglesia Católica y como órgano supremo del Estado de la Ciudad del Vaticano. A ver, yo quisiera que ustedes me dieran un ejemplo de cómo es su perspectiva directamente del Vaticano y cómo se ejercen las leyes de ellos. ¿En qué sentido? Pues cómo ellos aplican sus leyes y cómo la transfieren a los, en este caso sería a A la sus, feligresía. perdón, A la feligresía. ¿Estamos hablando de la parte religiosa o de la parte como legal? Porque, por ejemplo, independientemente de la religión que uno tenga, si uno visita el Vaticano, tiene que acoplarse a todas las reglas que ellos tienen. Y cero faltas de respeto a sus monumentos, a sus cosas. ¿Eso es fuera de la religión? ¿O estamos hablando de cómo lo trasladan en parte de la religión? no, estamos hablando directamente dentro de su sede. Por ejemplo, una de las normativas que tiene el Vaticano es que todas las princesas de las monarquías europeas tienen que llegar de negro a los actos, ¿verdad? Y que para la visita del Ese Papa es un tienen que protocolo, ajá, tener un protocolo, pero es una regla que ellos mantienen, claro. ¿verdad? Además del, creo que solo la reina de España es la única que puede ir de blanco, que también son las excepciones, también los diezmos, que serían los impuestos. Eso. Muy bien, muchas gracias. Sí, o sea, definitivamente aquí podemos ver cómo en este caso, pues, es un estado dentro de un estado, ¿verdad? Entonces, pues, consiguiendo con esta lectura, pues la Santa Sede es una persona jurídica de derecho internacional, como bien lo hablábamos, que en muchos aspectos, pues, ha sido equiparada a un estado y con tal calidad en el año 1961 firmó y ratificó la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, la convención reservada exclusivamente a los estados, pues lo propio hizo en el año 1969 con la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, siendo asimismo invitada sin oposición alguna a participar en el año 1975 en la Conferencia de Viena para adoptar la Convención sobre relaciones de los estados con los organismos internacionales de carácter universal. Por su parte, pues la Organización de Naciones Unidas pues también establece que los siguientes requisitos para ser declarado como observador permanente ante dicho organismo, a saber, pues son los organismos de los que forma parte del Estado Vaticano. Uno, pues es Unión Postal Universal, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Consejo Internacional del Grano, el Organismo Internacional de Telecomunicaciones vía satélite, Organismo Europea de Telecomunicaciones vía satélite, Conferencia Europea de Administración de Servicios Postales y Telecomunicaciones. También está el Instituto Internacional para la Unificación de Derecho Privado, la Unión Astronómica Internacional, el Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, Comité Técnico Internacional de Prevención del Fuego y la Asociación Medical Mundial. Y por último, pues tenemos el Consejo Internacional de Archivos. En esto, pues las convenciones firmadas por la Santa Sede, algunas de las convenciones multilaterales más importantes ratificadas por la Santa Sede son Convención relativa al Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, la Convención sobre Recuperación de Alimentos a los Extranjeros el 20 de junio de 1956, la Convención Única sobre los Estupefacientes del 30 de marzo de 1961, la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas el 18 de abril de 1961, también la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares el 24 de abril de 1963,
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial del 21 de diciembre de 1965, la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial del 7 de marzo de 1966, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el 23 de mayo de 1969, la Convención sobre las Sustancias Psicotrópicas del 20 de febrero de 1971, la Acta de Helsinki sobre cooperación y seguridad en Europa en 1975. Pues en esto también aquí les quiero ampliar un poquito más de lo que estábamos hablando de la orden soberana y la militar en Malta. Pues en esta orden, como bien lo habíamos platicado, pues era de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Asimismo, pues también la soberana orden militar, hospitalidad de San Juan de Jerusalén, de Rodas y Malta, más conocida como la Orden de Malta, que creo que alguno de ustedes en día de clase me hizo una relación sobre este tipo de orden acá en Guatemala, ¿verdad? Que en su orden pues es una orden religiosa católica, que él mencionaba también respecto de esto, que es una de las pocas órdenes nobiliarias nacidas en la Edad Media, que está todavía en activo. Es además pues la única orden que sigue siendo a la vez religiosa y soberana. Pues como bien lo habíamos hablado en sus orígenes, que en 1048 los mercaderes de la antigua República Miranera de Amalfi obtuvieron del califa de Egipto, pues del permiso para constituir Jerusalén una iglesia, un convento y un hospital para asistir a los peregrinos de cualquier fe o raza. En 1999, pues los cruzados conquistaron Jerusalén dentro de este marco y pues la orden evolucionó y desde un principio junto a su actividad hospitalaria desarrolló acciones militares contra los ejércitos musulmanes árabes y más tarde también turcos. Esta orden pues contó con una poderosa fuerza naval en el Mediterráneo para defender sus intereses mercantiles. La Orden de San Juan de Jerusalén y Rodas se convirtió pronto en una potencia naval, especialista en la construcción de galeras. En 1522 pues diseñó y fabricó el primer acorazado de la historia, el Santa Ana, un navío de plomo. Pesaba 3.000 toneladas, pero también basado en el principio de Arquímedes, era insumergible. En esto, pues el historiador Carlos Morenes la califica como el barco más grande y temido de su época. En el mascarón de proa lucía una figura de San Juan Bautista, que hoy pues se puede ver en la capilla de la Catedral de San Juan de la Vallette en Malta. Aportes importantes pues para la humanidad. La orden construyó el primer buque hospital de la historia, no solo en este, sino en todos los hospitales de la orden. Se cumplía desde su fundación medidas de profilaxis muy avanzadas para su tiempo. Los hospitalarios también transfirieron su Roma en 1834. Perdona, Diego, ¿estás ahí? Se está integrando una compañera, pero ya son las 8:10, ya no la voy a aceptar, por favor. Sucede. Claro, Linda. Gracias. En 1834, pues actualmente posee 2 sedes en Roma que gozan de extraterritorialidad. El Palacio Magistral en Vía Codetti 68 y Vía del Aventino. La orden pues conserva las prerrogativas de un ente independiente y soberano, pues reconocido internacionalmente, tiene su propio ordenamiento jurídico, expide pasaportes, emite sellos, acuña moneda y da una vida a los organismos públicos meritenenses dotados de personalidad jurídica autónoma, lo que la convierte en un caso único en el mundo, pues sus miembros poseen visado diplomático, es decir, disfrutan de inmunidad diplomática. Esto es lo mismo que la impunidad internacional. Ostenta pues el récord Guinness en 1992 del país más pequeño del mundo. En realidad pues es la única nación soberana sin territorio del mundo. La Orden de Malta en su orden religiosa pues por tanto está ligada a la Santa Sede, pero al mismo tiempo es independiente como ente propio de derecho internacional.
pues el carácter religioso de la orden convive, por tanto, con su plena soberanía. Asimismo, pues según el derecho canónico, en una orden religiosa laica, algunos miembros de la orden son freires que han profesado los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia. Otros miembros han hecho una promesa de obediencia, pues mientras la mayoría de los caballeros y de las damas son laicos, el gran maestre pues, de la orden es elegido entre los caballeros profesos con votos perpetuos. En 1961, pues bajo el pontificado de Juan XXIII, se aprobó la Carta Constitucional definitiva hoy en vigor, pues los miembros de la Orden de Malta se dividen en 3 clases. Primero, pues son los caballeros de justicia y los capellanes conventuales profesos de votos solemnes. Por segundo, son los caballeros de obediencia que hacen una promesa de tener a la perfección cristiana. Y tercera, pues las damas y caballeros de honor y devoción, tanto como de gracia y devoción, de gracia magistral, que no necesitan presentar pruebas de nobleza, y los capellanes. Continuamos con los que son los insurrectos. Pues este puede definirse como el levantamiento, sublevación o rebelión en un pueblo o ejército o parte pues de ellos contra el régimen constituido. En el contexto del derecho internacional, pues este constituye un grupo de personas que se levantan en armas contra el gobierno de su propio estado, controlando algunas plazas y disponiendo de algunos buques de guerra. Tipo de reconocimiento, pues la doctrina dominante resuelve negativamente la cuestión relativa al deber de reconocimiento. Los terceros estados no están obligados a reconocer a los insurrectos como beligerantes y tienen derecho a seguir tratando de manera exclusiva con el gobierno central, único reconocido. Pues se llega también incluso a afirmar que antes de los reconocimientos de los insurrectos, los terceros estados están obligados a no ayudarlos en modo alguno, sobre todo suministrándole armas, y ello pues la razón de solo el gobierno reconocido representa al Estado. En relación con los terceros estados, pues la insurrección puede implicar derechos o privilegios que ellos han acordado conceder de la parte rebelde, tanto pues estos varían de un estado y de una situación a otra, porque en la insurrección no es una condición como la beligerancia, sino que también origen de derechos y deberes definidos. Finalmente, pues de manera alguna debe hablarse de la subjetividad internacional de los insurrectos, que estos pues son situaciones totalmente transitorias que pues si siguen apoyo territorial también pueden transformarse en beligerancia, en caso pues contrario pronto se diluyen buscando un asilo político. Muy bien, aquí hacemos mención de cómo se aplica esto en relación a Guatemala. Esto pues derivó en un conflicto armado interno, que bien sabemos muchos de ustedes, de 36 años, de 1960 a 1996, pues tuvo sus antecedentes históricos en la inestabilidad democrática tras el golpe de Estado de 1954 contra Jacobo Arbenz, la corrupción gubernamental y el alzamiento militar del 13 de noviembre de 1960, que marcó el inicio de las guerrillas. Pues antes de la clave de la insurrección fue primero la Revolución de Octubre de 1944 contra la caída de Jorge Ubico, que abrió un periodo democrático conocido como los 10 años de primavera, que generó altas expectativas sociales. Por consiguiente, también fue el golpe de Estado de 1954 en el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz, orquestado con apoyo de la CIA, pues cerró espacios políticos democráticos, radicalizó a la sociedad y pues frustrando las reformas sociales y provocando descontento. Asimismo, también el lanzamiento del 13 de noviembre de 1960, que los oficiales jóvenes del ejército se rebelaron contra la corrupción del gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes y el uso de territorio guatemalteco para entrenar tropas cubanas anticastristas. Tras el fracaso de alzamiento, pues estos militares pasaron a la clandestinidad, formando la base de la primera guerrilla, el movimiento revolucionario del 13 de noviembre, el MR13.
Y también pues con el contexto de la Guerra Fría, que el conflicto se enmarcó en la lucha ideológica mundial, intensificando la polarización interna, la represión y falta de espacios, que también indica la limitación de libertades, y la represión militar convirtieron pues la vía armada en la opción para diversos sectores, incluyendo pues estudiantes, obreros e intelectuales. Así bien, pues el conflicto resultó en graves violaciones a los derechos humanos y un saldo de unas 200.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Y continuando, pues por cuarto tenemos en los movimientos de liberación, pues son organizaciones políticas y paramilitares que buscan la independencia de naciones bajo dominio colonial, ocupación extranjera o regímenes racistas, buscando soberanía territorial y autodeterminación frecuentemente mediante la lucha armada, la guerrilla o el activismo político. Pues ejemplos históricos que incluyen al Frente Sandinista en Nicaragua, ¿verdad? En Sudáfrica contra el APRD y los movimientos de descolonización en África y Asia, como el FLN en Argelia. Los movimientos pues, de liberación nacional que se distinguen en otros sujetos de derecho internacional, pues bien sea el objetivo que persiguen en la lucha por quienes lo integran o el régimen gubernamental contra el cual lucha. Pues de esta forma el objetivo que persiguen los movimientos de liberación nacional normalmente es la autodeterminación, que los individuos integran dichos movimientos por casi siempre poblaciones indígenas, y respecto al régimen contra el cual luchan, por lo general, pues se trata de regímenes racistas o de ocupaciones extranjeras o ilegales. La personalidad jurídica internacional de los movimientos de liberación. Sí, Jorge, dime. Este sería el ejemplo del ejército de Castillo de Armas. Sí, sí podríamos encuadrar esto, ¿verdad? En esta forma acá. Pues como aquí les indicaba, ¿verdad? O sea, esta parte es donde directamente ellos se rebelan contra lo que se establecía en ese momento. Entonces, por lo tanto, se arma todo el tipo de esta guerrilla, y pues hasta hoy en día creo que también hemos tenido consecuencia de ello, ¿no? Pues consiguiente a la personalidad jurídica internacional de movimientos de liberación de nacional, pues manifiesta en los tres ámbitos: derecho humanitario, el derecho de los tratados y las relaciones internacionales. Por lo que se refiere a las relaciones internacionales, visitas oficiales, algunos movimientos de liberación nacional mantienen relaciones oficiales, pues estableciendo misiones permanentes u oficiales en los diversos países, y participan como miembros en ciertas organizaciones internacionales. Se deduce que los movimientos de liberación nacional gozan de personalidad jurídica internacional a ser titulares de derechos y obligaciones en el ámbito internacional. Los movimientos históricos significativos, pues es en África, como el MPL de Angola, que es el Movimiento Popular de Liberación de Angola. El otro es Frente de la Liberación de Mozambique, que esto es directamente de África, ¿verdad? La Organización del Pueblo de África del Sudoeste. Y por último, pues la Unión Nacional Africana de Zimbabue, que es Frente Patriótico, que lucharon contra el dominio de la colonia europea. En Asia, pues es el Vietnamita y el Frente de Liberación Nacional en Vietnam contra la Francia y Estados Unidos. El Congreso Nacional Indio en la lucha contra el dominio británico. En América Latina, pues es el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Movimientos guerrilleros de izquierda en las décadas de 1960 y 1970. En Medio Oriente u otros, que es la Organización para la Liberación de Palestina, y el IRA, que es directamente el Ejército de Irlanda. Los movimientos de liberación nacional activos y reconocidos, pues Frente Polisario, que es Sahara Occidental, reconocido por la ONU como representante del pueblo saharaui, y la lucha de descolonización contra Marruecos.
En Palestina también pues es diversas organizaciones que continúan reivindicando la liberación nacional frente a la ocupación israelí. Las características clave de esto, pues es su objetivo es la obtención de la soberanía política y la independencia. La estrategia, pues que es a menudo emplean la guerra de guerrillas y la resistencia popular y la diplomacia internacional. La ideología, que es frecuentemente pues vinculados al socialismo, antiimperialismo o nacionalismo de izquierdas. O el derecho internacional, que también reconocidos como sujetos de derecho internacional con capacidad limitada, incluyendo a veces el estatuto del observador en la ONU. Y los gobiernos en exilio, pues un gobierno en exilio es un grupo político que dice ser el gobierno legítimo de un país, pero por diversas razones no puede ejercer su poder legal. Además reside en un país extranjero o área exterior. Pues la primera hipótesis, no hay inconveniente en que continúe el ejercicio del derecho de delegación, que se mantengan en el reconocimiento a ese gobierno por terceros estados. O bien la segunda hipótesis, que en la situación del exilio puede ser transitoria, que se mantiene el reconocimiento del gobierno que está en el exilio y pues, que se otorga un nuevo reconocimiento. La situación de la normativa jurídica del gobierno en el exilio solo se reduce a reglas internacionales exclusivamente. Por consiguiente, pues los gobiernos en el exilio son administraciones que se refugian en otro país tras perder el control territorial del suyo, buscando mantener su legitimidad y soberanía, comúnmente durante ocupaciones militares. Ejemplos históricos, pues clave, incluyen la de Francia libre durante la Segunda Guerra Mundial, la República Española en México en 1939 y el gobierno polaco en Londres. Ejemplos históricos y actuales pues, destacados, que es la Segunda Guerra Mundial, como bien lo decíamos, Bélgica, Noruega, Grecia, Yugoslavia, Etiopía y los Países Bajos, que establecieron gobiernos en el exilio, principalmente en Londres, para continuar la lucha contra el eje. La segunda, pues la República Española en 1939 a 1977, pues tras la Guerra Civil, pues se formó un gobierno en el exilio con sede principal en México, que pues mantuvo la representación institucional republicana durante la dictadura franquista. La administración central tibetana, que es de 1959 al presente, establecido en Dharamshala, India, por la 14 Dalai Lama, pues opera como un gobierno alternativo tras la ocupación de China del Tíbet. Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, que es una coalición opositora que actúa en el exilio contra el gobierno iraní. La República de Asia, tras la ofensiva azerbaiyana, pues se estableció un gobierno en el exilio en Ereván, Armenia. Y por último, pues tenemos el gobierno de la República Chechena de Ichkeria, que es reconocido por Ucrania en 2022 con el contexto de la guerra en curso, que es la que habíamos estado hablando anteriormente, ¿se recuerdan? En estos gobiernos, pues a menudo mantienen reconocimiento diplomático, pues tanto las Fuerzas Armadas en el extranjero y sus recursos financieros del territorio ocupado, por ejemplo, pues el gobierno de Belga gestionando el Congo para asegurar su operatividad. Todavía tenemos tiempo, ahora ya vamos a terminar. En las organizaciones internacionales, pues pues define como todo grupo o asociación, pues una que se extiende más allá de las fronteras de un estado particular y que adopta una estructura orgánica permanente. También puede usarse el término organización internacional, pues sin embargo esta última denominación podría interpretarse como abarcando genéricamente cualquier organización, incluidas aquellas privadas con integrantes objetivos o presencia internacional, pues mientras que los que se designan como organismo internacional siempre es de naturaleza pública. Pues para evitar posibles confusiones, en algunas veces se usan términos organismo internacional gubernamental u organismo internacional público.
Cabe destacar pues que no todas las organizaciones internacionales buscan la integridad y cooperación en todas sus dimensiones económicas, políticas o sociales. Su naturaleza jurídica pues es una organización intergubernamental que está sujeta a derecho público internacional o con personalidad jurídica y plena capacidad pues de obrar formada por acuerdo de distintos estados para tratar aspectos que les son comunes. Dentro de su seno, a través de procedimientos de complejidad variable, busca elaborar una voluntad jurídica pues distinta a la de sus estados miembros, pues destinada a realizar las competencias que le han sido atribuidas. En esta voluntad pues puede manifestarse a través de actos unilaterales o por medio de la concertación de tratados con otros sujetos de derecho internacional, estableciendo pues que hablando naturalmente una organización internacional se debe establecer mediante un tratado que promueve un reconocimiento legal, pues las organizaciones internacionales así son establecidas y están sujetas al derecho internacional, son capaces de entrar en acuerdos entre sí mismos o con los estados. Así pues también las organizaciones internacionales en sentido legal se distinguen de los simples agrupaciones en estados, tales por ejemplo el Eje 8 y el Eje 77, ni uno ni otro de los cuales han sido fundados por un tratado, pues aunque también son contextos legales, estos se refieren a veces como organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales pues deben ser consideradas como tratados, mientras que todas las organizaciones internacionales son fundadas por un tratado. Ejemplo, el Libre Tratado de Comercio de Norteamérica, pues cuyos países participan son Canadá, Estados Unidos y México. En esto, pues la clasificación, que son los organismos internacionales, que pueden ser diversos tipos, una clasificación sobre los mismos, pues establecen estas diferencias. Primero, que es su función de su duración, que son permanentes, que son creadas sin fijar un plazo para la finalización de su mandato. No permanentes, que son aquellos a los que se establece un cometido específico para una duración determinada en el tiempo transcurrido en el cual dejan de existir. Por sus competencias, siendo estas plenas, que son aquellos que tienen plena capacidad de acción sobre las materias delegadas por los estados que la crearon y que pueden adoptar resoluciones a cuyo cumplimiento están obligadas a las partes, por ejemplo, pues la Unión Europea. Semiplenas, pues que son aquellas que el tener plena capacidad, pues requieren para adoptar resoluciones vinculantes coercitiva previa a cada acto de los miembros que lo componen. En esto pues sería la Organización de Países de Exportadores y la de consulta, pues cuyas resoluciones no son vinculantes y que permanecen en el ámbito reflexivo, que entre ellos pues tendríamos directamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por la razón de la materia, según las cuestiones que traten económicas, culturales y otras. Por su composición, pues son puros los integrados por los estados soberanos, que es el Tribunal Penal Internacional, mixtos, en los que además de los estados con voz y algunos casos también con voto, se integran otras instituciones públicas que podrían ser municipios, provincias, comunidades autónomas, estados federados, entre estos pues está la UNESCO, integrados pues en este caso serían los que participan en estados y otras organizaciones internacionales, que sería el Fondo Monetario Internacional, y los autónomos, que solo son compuestos por organismos internacionales previamente existentes. Y bueno, yo creo que con esto nos quedaríamos entonces. Todavía me hizo falta una diapositiva, pero creo que mejor lo dejaremos hasta aquí, para que a partir de acá, pues ustedes ya puedan estudiar para el fin de semana. Los demás, pues, presentaciones, si no estoy mal, ya se les habían enviado, se les había dado también un orden como iban, y pues estas últimas dos que serán también estarán dentro para la evaluación. Entonces, yo creo que ya solo tenemos también 50 minutos para enviar sus trabajos. Ya veo que vamos a ver cuánto llevo ya hasta el momento. Ya llevo 50.
Lidia, una pregunta. ¿Sí? Así como fechas no van a venir en el examen, ¿o sí? ¿Cómo? Fechas no van a venir en el examen. No, fechas no. Ah, bueno, sí, porque si No, no. no se preocupe. Fechas. Ni cuándo nací, me acuerdo ya. No, fechas no. Solo Ah, es que lean detenidamente las presentaciones y tampoco voy a decirles, mire, textualmente, póngame. No, bueno, gracias. sí. ¿Alguien más? Si es de falso a verdadero, de subrayar, somos felices, licenciada, porque no es por mala onda, pero sí es bastante contenido. Sí. Miren, yo ya estoy terminando el examen, entonces, vamos a ver ahí. Si quiere le ayudo, Lidia, no tenga pena. Nos Ah, desvelamos. Lo podemos ver, con gusto le colaboramos. de una vez, Hácelo. ¿ok? Entonces, quedaríamos, son poquitas diapositivas. ¿Cuántas son? Vamos a ver. Voy a ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diapositivas. No, solo son 6. ¿Ya vieron? Son poquitas. Pero de esta, son como 4 juegos. 6 por 20. Sí, tal vez sí. Bueno, vamos a ver y yo les voy a estar mandando un comunicado más tarde hasta ver dónde llegan las diapositivas para ver si integramos las del día de hoy. Oye, Licenciada, buenas noches. sí, Disculpe, hoy van a subir asistencia. sí, tienen que pasar a asistencia ahorita el compañero Diego. Si la puedes pasar, por favor. Gracias. Ya se las compartió. Gracias. De nada. ¿Alguna duda o más comentario adicional a esto? Hoy sí nos pasamos de la hora, lo siento, pero teníamos que terminar por todos los días que no habíamos recibido clases ustedes. Y al final, ¿fueron a votar muchos de ustedes o no? Yo sí voté, Sí, pero sí, solo la fuimos. tercera. Fueron en- Pero solo la primera vez. Las otras ya no me daban permiso en el trabajo. Sí, hombre. Es que eso sí cuesta. Eso sí tienen razón. Ah, bueno, pero que me alegro que hayan ejercido su derecho de voto. Bueno, Y a ver cómo está el lunes ahí por zona 13, porque concentraron tres colegios. sí hay votación el Yo lunes. voto el lunes también, entonces en esta sí ejercí 2 veces. Ah, sí, buenísimo. Buenísimo. ¿Cuáles son los colegios que están convocados ahorita, aparte del colegio de abogados? Creo que es el de médicos, Y el Para el de lunes está el de arquitectura. economistas y no sé si arquitectura o humanidades. No me acuerdo. Arquitectura está para el lunes. Ah, ya. Ah, bueno, está bien, buenísimo. Bueno, entonces con eso terminamos el día de hoy. Los veo el lunes, primero Dios. Que tengan un excelente fin de semana. Licenciada en temas solo de derechos humanos, perdone. Sí, que fue la primera diapositiva, derechos humanos. Gracias. Sí. Entonces estábamos para el lunes, los veo. Y éxitos desde ya a todos. Gracias, feliz noche.